Ya está con nosotros Irán Molina, quien nos va a platicar de una obra que se llama La Introducción del tabaco, y le damos la más cordial bienvenida a Irán. Irán, buenas noches, bienvenida a este Lavadiario. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por abrirnos este espacio y pues un saludo a todo tu auditorio, a todo el mundo que nos esté viendo ahorita en vivo o mañana, tarde, noche, en cualquier momento, pues los mejores deseos y que estén muy bien. Muchísimas gracias, Irán. Pues vamos a platicar de esta obra que nos van a hablar de dos personajes muy importantes o muy conocidos, que es Francis Drake y Sir Walter Raleigh, según tengo entendido. Sí, fíjate que suena un poco, pues viejo, ¿no? Bueno, me refiero a que son personajes del siglo XVI. Uh-huh. Las personas que son de mi rodada, pues recordarán los cigarros Raleigh. Ya no es un comercial porque ya no hay cigarros Raleigh. Claro. Entonces, a Raleigh era un pirata que le atribuyen llevar el tabaco de América a Inglaterra, no hacia Europa, porque españoles y portugueses ya lo conocían, pero los ingleses, que eran enemigos comerciales de los españoles en aquel entonces, no lo conocían y dicen que Raleigh se lo llevó el tabaco allá. Lo que es verdad, de lo que sabemos históricamente, es que Raleigh enseñó a la corte británica a fumar en pipa. Eran todos como hipsters y entonces les encantaba fumar en pipa porque es lo que hacían los nativos americanos de aquel tiempo, adoptaron la costumbre. Pero en la obra, en la ficción que escribí, Francis Drake, otro pirata famosísimo de la época, nada más que a diferencia de Raleigh era un pirata, poeta, ¿no? Era consentido de la reina, dicen incluso que era amante de la reina, pues Francis Drake le llamaban el azote de Dios, pues era prácticamente Atila el Uno de los mares, ¿no? Muy violento, era pues sinónimo de muerte para toda la gente que se encontraba con él, pero según Drake, él tiene el mérito de llevarse el tabaco a Inglaterra, no Raleigh, y entonces empieza una rencilla ahí colosal, épica, cósmica, al grado, un berrinche de tal tamaño porque nadie le reconoce ese mérito, que decide no morir, así como se los estoy contando, ¿no? Uh-huh. Decide no morir, se vuelve inmortal y pues a lo largo de diferentes épocas, incluso en el futuro, en el siglo 32, como tripulante de una nave espacial, pues sigue ahí escupiendo su veneno en contra de Raleigh. Como se infiere un poquito de lo que estoy diciendo, pues es una comedia, ¿no? Unipersonal, un espectáculo unipersonal en tono de comedia, disparatada, y como dice pues el eslogan de nuestra obra, ¿no? La vida en una fumada, así como suena, pues está bien fumada la historia, tal cual. Oye, Irán, pues tú eres el dramaturgo y también el director. ¿Cómo surge esta idea? ¿Cómo conociste a los personajes? Como nos decías, bueno, pues son seres corsarios que, bueno, tienen ahí su historia y son muy conocidos a lo mejor por la marca de los cigarros, en el caso de Raleigh. Sir Francis Drake también es un personaje conocido. ¿Cómo es que te introduciste en la vida de ellos? ¿Cómo llega a tu vida la idea de formar esta historia? Y bueno, pues de hacer como dice en la reseña, como Highlander, el inmortal viajando por el tiempo para que sea reconocida la labor de Sir Francis Drake. Yo soy muy aficionado al cine en todas sus formas, pero el cine ochentero y setentero del siglo pasado, ya me siento muy anciano al decir del siglo pasado, pero efectivamente, o sea, pues mencionas a Highlander, no sé cuánta gente del presente, o sea, el Highlander es un referente. Una serie, ¿no? De los 90. Una serie y una película, era como Christopher Lambert, o creo que era Bell, entonces no se dice Lambert, sino Lambert, o no sé, en fin, ahí sus fans saben más que yo de eso, uh-huh. Pero era un tipo que no podía morir nunca, ¿no? Se agarraba espadazos por todas las personas que se encontraba, y yo quería hablar principalmente de la persistencia de la memoria y esta conexión que hay con los viajeros del tiempo, como pasa un poco con Highlander. En Highlander ya ves que va la película o la serie avanza y de repente tienes un montón de flashbacks, pues de sus diferentes aventuras en el tiempo, ¿no? De repente pues la época de la Revolución Francesa o la época de la Revolución Rusa, ¿no? En 1917 a 19, ¿no? Y entonces como que a uno le queda un poco extraño eso de, bueno, ¿por qué estás viajando en el tiempo de esa manera, ¿no? Uh-huh. O también referentes ochenteros, noventeros, salto cuántico, ¿no? El personaje que viajaba en el tiempo y que entraba al cuerpo de otras personas. ¿Cómo no? Sí, pero lo que me llamaba la atención de todos estos viajeros en el tiempo es que todos tienen una desorientación, al parecer, incluso los viajeros del tiempo de Terminator. El humano que viaja a nuestra época, pues llega y está todo desorientado, no sabes cómo está la moneda, cómo es el idioma, quién gobierna, y cada vez que viajas en el tiempo estás realmente perdido en tu memoria, tu conciencia tarda como en adaptarse a lo que está sucediendo. Y
lo adaptaba a lo que a mí me parece que está ocurriendo en el presente. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, los números telefónicos de nuestros amigos, ¿no? Claro. Yo, sin decir todo tiempo pasado fue mejor, porque es discutible que tener una buena memoria sea muy bueno, ¿no? Pero yo me acuerdo que me sabía de memoria todos los números telefónicos de mis amigos, de mis amigas, ¿no? De mis parejas. Pero ahora no me puedo acordar de, o sea, todo lo tengo aquí, En el ¿no? celular, claro, Entonces, ya todo es automático. ni siquiera tengo los números, o sea, cuando busco el número de alguien, está con su nombre o con su Ujú. apodo, y entonces, si si me quedo sin teléfono y tengo que marcarle a alguien Claro. con el que voy a tener un problema, ¿no? Ujú. Y no es un tema de falta de memoria, o sí, ¿no? Pero tal vez la misma época en la que vivimos implica que ese tipo de información ya no sea pues, tan esencial para nuestro cerebro y le entreguemos cada vez más responsabilidades a la inteligencia artificial en general, ¿no? Entonces, Claro. pensaba en esos temas cuando empecé a escribir la introducción del tabaco y de niño pues me la pasaba leyendo yo pues, libros de piratas, ¿no? Me la pasaba leyendo Sandokan, ¿no? De Emilio Salgari. Entonces, para mí, básicamente los científicos y básicamente los exploradores, los astronautas, pues para mí son como piratas, ¿no? Que se andan robando el conocimiento a los dioses para dárnoslo a nosotros. Entonces, pues mezclando ese tema de la persistencia de la memoria, más el tema de la heroicidad falsa, humana, que en realidad, para mi gusto, los héroes que te marca la historia son unos canallas, que Ujú. es realmente de lo que estamos hablando también en la obra. Francis Drake es un canalla, enojado porque no le dieron su crédito por el tabaco, Claro. cuando sabemos hoy en día que el tabaco mata o el tabaquismo mata a más de 8 millones de personas al año o Ujú. por enfermedades derivadas del Del tabaquismo. tabaquismo. Ujú. Y eso no le importa a los fumadores, o sea, no importa que tú pongas ratas muertas en las cajetillas de cigarros, o sea, no baja el consumo de cigarro, el fumador sigue fumando, ¿no? Ujú. Sí, definitivamente, pues es una cuestión como lo dices, se enorgullece de una cuestión que hoy en día pues es como tan difícil y un problema tan complejo. Si pudiéramos definir a lo mejor las personalidades, por ejemplo, ahorita nos decías tanto de Francis Drake como de Walter Raleigh, ¿cómo definirías a cada uno de acuerdo a la visión que le das en la obra de la introducción del tabaco? Pues sí, mira, o sea, digamos que son claramente dos personas muy distintas. Walter Raleigh le decían el pirata poeta, ¿no? O sea, ya desde ahí, pues te marca una cosa muy diferente con Francis Drake, una fuerza, un monstruo bueno, a Lope de Vega en la época le Ujú. decían el monstruo de la naturaleza, ¿no? Pero en ese sentido, Francis Drake es un monstruo real, era el azote de Dios, entonces... Raleigh podríamos definirlo como un intelectual orgánico de la época, o sea, Ok. en aquel entonces ser corsario era que la reina o la corona te daba una patente de corso, lo cual palabras más, palabras menos es un permiso para que robes, Ujú. siempre y cuando le pases un porcentaje a la corona británica. Tanto Drake como Raleigh fueron corsarios, pero Raleigh era un cuate muy culto, era un tipo encantador, tenía don de gente, todos en la corte lo amaban, menos los que no lo amaban. Al final a Raleigh le cortaron la cabeza por problemas políticos que tenía con los herederos de la reina, ¿no? Mientras tanto, Drake, fíjate nada más, eso es en cuanto a la vida. Francis Drake es un corsario asesino, mientras Walter Raleigh es un corsario pirata, pero hasta en la muerte. A Raleigh lo matan por cuestiones políticas, lo decapitan y Drake muere de una disentería sangrante, o sea, ya desde todas las muertes son obviamente Claro. trágicas, pero hablando de la ironía, ¿no? De la vida de cada uno, pues Drake muere de una enfermedad que hoy en día sería pues muy fácil de tratar, no muere Ujú. por, o sea, todo lo que te pasa cuando estabas en el mar en ese entonces, necesitabas naranjas para evitar el escorbuto, había disentería, había difteria, había muchas enfermedades provocadas por el hacinamiento que había en los viajes que duraban 4, 5, 6 meses, Meses, por claro. ejemplo. Sí, Magallanes, por ejemplo, le dio la vuelta al mundo por primera vez, ¿no? Casi 80 años antes que estos personajes, pero Magallanes murió en el camino, ¿no? Le tomó 3 años, ¿no? O sea, a su tripulación le tomó 3 años. Francis Drake, por ejemplo, este aventurero loco, también le dio la vuelta al mundo en 3 años, pero es otro de los méritos que poca gente le reconoce a Drake. O sea, sí, Drake es un canalla, ¿no? Pero es como si tuviéramos que hablar de Neil Armstrong llegando a la Luna, ¿no? O los Ujú. que llegaron al Himalaya, o los exploradores que llegaron al Polo Sur, ¿no? Amundsen y Scott, ¿no? Pues Scott murió congelado, por ejemplo, y entonces al final la heroicidad hoy en nuestro tiempo nos pone así como, bueno, pues ¿quién les pidió que fueran héroes, no? Lo están Claro, haciendo sí, sí, por la sí. humanidad
o yo sé que los humanos necesitamos ir a Marte y necesitamos subir al Himalaya, pero bueno, ¿no sería mejor que acabáramos con el hambre en el mundo primero? O sea, ese tipo de Son los más detalles. importantes, claro. Pues sí, o sea, al final no le puede uno quitar su mérito a estos innovadores, ¿no? Viajeros, locos, ¿no? Pero como sabemos, en la vida no hay un héroe como en las películas, ni hay un villano como en las películas, sino Así es. todos, incluso dentro de nosotros, tenemos esa parte de monstruo. Y en este caso, el monstruo de Drake o el monstruo de la humanidad en general, pues es el tabaco, lo sigues consumiendo a pesar de que podría provocarte cáncer, o el alcohol, por ejemplo, ¿no? Que es socialmente permitido y nadie se escandaliza por eso, o simplemente harinas o azúcares. Tenemos una epidemia mundial en este momento de obesidad, de hipertensión, de diabetes, y pues no hay una campaña tan feroz contra alimentos procesados como la hay como el tabaco, por ejemplo, ¿no? Sin duda alguna. Oye, ahorita que nos comentas precisamente de todo el contexto, seguramente también tuvo que hacer una gran investigación para conocer tanto la vida, los personajes y los hechos, en este caso de Francis Drake y de Sir Walter Raleigh. ¿Cuánto tiempo fue el proceso para escribir esta historia y cómo te adentraste en la vida de ellos? Ya nos comentabas que desde un principio, desde niño, te gustaba mucho leer estas historias de piratas y corsarios. ¿Desde ahí viene esa investigación o tuviste que hacer algo adicional al respecto? Y fíjate que a mí me vino esto, yo leí un artículo, no me acuerdo si en el diario ABC de España o El País también de España, que hablaban de que encontraron restos de marihuana, en las pipas te estoy hablando, Shakespeare murió en 1616, ¿no? Pero que en pipas que se le atribuyen a Shakespeare, ¿no? Encontraron restos de marihuana, ¿no? Entonces, me pareció una cosa muy, no loca, sino uno piensa, o sea, 1616 fue hace 4 siglos, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y entonces tú dices, bueno, tú ves a un artista del presente teniendo una vida similar y el artista, o sea, no sé si, o sea, hay algunas fiestas donde la gente consume drogas, pero la gente consume drogas de manera recreativa, pero nadie se pregunta nunca de dónde salieron esas drogas, ¿no? Me refiero que por un lado tenemos una campaña en los medios que nos hablan los narcotraficantes terribles, miles de muertos. Exacto, ¿no? O sea, tenemos ahí un tema, ¿no? Pero mágicamente esa droga aparece en cualquier fiesta, ¿no? De artistas a la que vas. En los Y entonces, baños de los antros y todo ese tipo de claro, y no puede ser que aparezcan ahí como en Star Trek, ¿no? O sea, por teletransportación claro. aparece la droga. O sea, hay un esquema, ¿no? Que hay una cadena ahí productiva, una cadena comercial que hace que la droga llegue, o sea, mucha gente está ganando dinero con eso, ¿no? Pero ya era así en tiempo, o sea, Shakespeare era contemporáneo de Raleigh, Raleigh muere más o menos en 1600 y Drake muere por 1618, 2 años después de Shakespeare, siendo británicos y teniendo, por eso los menciono, teniendo relación con la corte, porque al mismo tiempo ese intelectual Shakespeare, ¿no? Que montaba teatro, ¿no? Y que pues es uno de los grandes genios de la dramaturgia, del teatro, de toda la historia, y que le han encontrado restos de marihuana, o sea, quién sabe cómo llegaba esa marihuana. Exacto. Pues obviamente estos piratas, este portento de personas terribles, este azote de Dios, estos cuates que robaban, que mataban, que violaban, estos canallas, pues permitían que todo ese tipo de droga, incluido el tabaco, por supuesto, llegara a todos. Entonces, ese artículo que te estoy platicando me pareció muy fascinante, ¿no? De hecho hay o sea, me parece una historia ya cómica de origen todo esto. Ya me parece muy irónico todo esto. Por ejemplo, a Raleigh lo decapitan, ¿no? Pero después de decapitado embalsaman su cabeza, se lo dan a su esposa y después su esposa vive décadas con esa cabeza, ¿no? La llevaba a todos lados, la cabeza de Raleigh, ¿no? Y luego el hijo de Raleigh andaba paseando por la corte la cabeza de su papá, o sea, es una cosa que si te la cuento dices, no inventes, o sea, eso te lo acabas de... Irreal, ¿no? Surrealista, casi. Es una fumada, según decimos nosotros, la introducción del tabaco en mi obra, ¿no? La vida en una fumada, pero la realidad que te estoy contando, ¿no? Pues sí, es realmente absurda. Imagínate a la corte británica del siglo XVI y siglo XVII, muy hipsters todos, fumando tabaco en pipas que fueron hechas por nativos americanos acá, ¿no? Mientras la corona no consideraba que los nativos americanos, o en realidad los habitantes de América, tuvieran alma, ¿no? O sea, era un debate realmente, dices, ¿cómo? O sea...
¿cómo no van a tener alma? O sea, si tú crees en eso, pues, ¿no? Sí. O sea, pero es una escala de valores muy conveniente y una doble moral que es absolutamente ridícula, pero que me parece que 400 años después, pues no somos muy superiores ni muy diferentes a ellos, ¿no? Ujú. Oye, ¿y cuánto tiempo te tardó en escribir esta historia? Desde el principio hasta el fin. A mí, por ejemplo, escribir o sea, yo soy muy rápido para escribir, lo que me toma mucho tiempo es como conceptualizar esto que te estoy platicando, como Ujú, decir, ¿no? O sea, hace unos años estrenamos una obra que se llama 16 bits, ¿no? Que al final 16 bits se refiere a una cadena como una ingeniería que se usaba para diseñar videojuegos, ¿no? ujú, Pero es una obra que trata sobre Moby Dick, que trata sobre Lovecraft, ¿no? Y era muy extraño y videojuegos, ¿no? claro. Entonces, pues me tomó 2 años como en esta obra, ¿no? Me tomó Ujú, 2 años desde el momento en el que la imaginé hasta que hice la investigación, hasta que dije, bueno, ¿cómo puedo contar esto de una manera que pueda llegarle al público sin que los tenga con una visión muy críptica, que la gente salga de la obra y diga de qué demonios trató esto, ¿no? ujú, Pero más que el proceso, ha sido una obra compleja de montar, porque cuando le entregué el texto a Emanuel Márquez, que yo desde el principio quería que él actuara este texto y afortunadamente lo logré, pues nos agarró la pandemia, bueno, como a toda la humanidad, ¿no? Nos agarró la pandemia y pues tuvimos que dejar en pausa el proyecto, ¿no? Y los años. Y después de esto, pues nosotros queríamos hacer este montaje con Efiartes, queríamos hacer en el IMBA que hubiera escenario giratorio, que Manuel saliera volando del escenario, o sea, soñábamos con eso, todavía ujú, sigo soñando con eso, ¿no? claro. Pero como es la realidad en esta primera etapa, y aprovechando que Manuel Márquez es uno de los titiriteros más importantes de Iberoamérica, ¿no? Entonces estamos haciéndolo en pequeñito y valiéndonos de objetos, de juguetes. Eso también fue como complicado, o sea, no resignarnos, sino adaptar la propuesta a la realidad de decir, bueno, Emanuel tiene un extraordinario talento para hacer teatro de juguetes y teatro de objetos. ¿Por qué no todas esas imágenes que en el texto implican una producción enorme? Gigante, ¿Por qué no claro. lo hacemos en pequeñito, ¿no? En un lugar, además, ahorita lo estamos montando en el gabinete Basilache, al que solamente le caben 10 personas, ¿no? Ujú, Entonces, obviamente tenemos un concepto mucho más pequeñito, pero y esto que te estoy platicando, que es humorístico, queda potenciado por Emanuel, tú lo ves en escena como un niño, o sea, Emanuel es un tipo, es de mi edad, es un tipo contemporáneo, pero lo ves jugando con barquitos, con tiburones, con aliens, con no sé qué, o sea, realmente hacer títeres es como permitirte, pues, jugar claro. como jugabas cuando eras niño para toda la vida, ¿no? Pero no es teatro de títeres, o sea, es un monólogo, pero se vale de todos estos elementos que Manuel maneja a la perfección, ¿no? Pero entonces, pregunta, pues sí, nos tomó años, ¿no? En el caso, por ejemplo, del contacto con Emanuel, ¿cómo fue que ya lo tenías visualizado? ¿Cómo se dio el contacto? ¿Le platicaste ya de este texto que habías escrito? ¿Y cómo se da la posibilidad de que él lo actúe? Fíjate, yo nunca había, bueno, a Manuel había actuado un texto mío un texto mío que quedó en una convocatoria de cuentos negros antinavideños del Teatro La Capilla, que cada año Boris Schweman saca, ¿no? Que de hecho ya está por ahí la convocatoria, échenle un ojo en la página del Teatro La Capilla. Ok, claro que Y sí. que no es nuestro negocio, pues, pero pues, Ujú. si les gusta esta Aprovechando, tema del claro, humor, por supuesto, sí. del humor excéntrico, la verdad es que los cuentos negros de la Capilla, pues son de lo más interesante que hay en cartelera en diciembre, ¿no? Para los Sí. que no les gustan las pastorelas, ¿no? Y Hay bueno, en fin, otras cosas también, por hay supuesto. otras opciones, ¿no? O sea, yo mismo tengo un programa de psicosis decembrina que vamos a estrenar en el Círculo Teatral en noviembre, pero bueno, ese es otro tema también. Pero entonces, Emanuel había actuado uno de mis cuentos, y me pareció un actor muy interesante desde que lo vi. Yo ya lo conocía como titiritero, Alicia en el País de las Alcantarillas, ¿no? Entonces, y sucedió que después a él le tocó administrar el Teatro Isabela Corona durante algunos años, ¿no? Y ahí organizaron parte del Festival Mireya Cueto y nos invitaron a trabajar con otra obra mía de títeres y teatro a Asimov, ¿no? Ujú. Y de ahí nos empezamos a poner en contacto y nos llevábamos muy bien. Hemos tenido como una relación de amistad muy, muy buena, pero nunca habíamos encontrado como la manera de juntarnos. Y Mm, cuando estaba escribiendo el texto, dije, bueno, por los años, por la vivencia, además estamos un poco como hartos de la corrección política,
que pues en estos tiempos nos obliga a, pues desde mi punto de vista es un poco como autocensurarnos, porque hay muchos temas que o sea, la gente, o no toda la gente, o realmente lo que pasa es que vivimos mucho en redes sociales, y en redes sociales la gente, o los perfiles de redes sociales normalmente son aprensivos, o las mismas redes sociales propician que estemos en constante confrontación, y al final, pues, o sea, tú deberías poder tratar cualquier tema sin preocuparte por ofender a nadie, ¿no? O sea, en realidad, pues parte de la libertad de expresión es que tú ves el mundo de una manera y lo sueltas, ¿no? Y esa misma, aunque fuera una provocación agresiva, que no es el caso de la introducción del tabaco, pero pues deberías tener derecho a expresarlo. Y había cosas dentro de la obra por ejemplo, las menciones que hay al esclavismo, las menciones que hay a la doble moral de la sociedad, lo que te comentaba ahorita, ¿no? Uy, sí, estás en contra no quieres, dicen los que están muy clavados en la política, ¿no? O sea, no quieres vivir en un narcoestado, pero sí te metes toda la droga del mundo a cada fiesta a la que vas, ¿no? ¿Cómo llega exactamente a esos lugares? O sea, pues no seamos hipócritas, ¿no? O sea, no. Pero bueno, entonces a Emanuel cuando le comenté esta idea, le latió uno que es un texto no convencional, me refiero a que no es lineal, no es, digamos, aristotélico, es un texto que tienes que ir como armando en diferentes tiempos y realidades. Y le llamó la atención que es un humor estilo Monty Python. Si la gente que no ubica a Monty Python, este equipo de comediantes que surgió en los años 60, curiosamente en Inglaterra, a propósito del tema que estamos manejando, ¿no? Y que son unos sketches que son a veces muy agresivos, a veces no te puedes reír con ellos porque son muy extraños, ¿sabes? Claro, o sea, de repente es un humor como el famoso, decían en la serie de La Niñera, para quien se acuerde de ella, decían el famoso humor inglés el que nadie jamás ha visto, ¿no? Entonces, este humor es así, es un humor de repente, para mí es humor, para mí es clarísimo, y Emanuel cuando lo leyó lo entendió, claro, esto es humorístico, pero la primera vez que intentamos montarlo, pues ni siquiera lo veíamos nosotros humorístico, ¿eh? Nos dimos cuenta hasta ahora que regresamos de la pandemia, que teníamos ahí un tesoro de mucho humor ácido, irreverente, bueno, ya se usa mucho ácido irreverente, pero básicamente era un humor extraño, ¿no? Extravagante. Entonces, cuando le platiqué todas estas ideas a Emanuel, le pareció interesante y después le dije, oye, pues déjame, de hecho estaba terminando el texto, le dije, o sea, déjame terminártelo y te lo muestro. Se lo mostré, lo empezamos a leer y resultó que sí le quedaba muy bien el texto, ¿no? Yo dije, si no lo actúa Emanuel, lo tengo que actuar yo, o sea, no se me ocurre nadie más. Ajá, y entonces, de hecho todavía tengo la esperanza de que en el futuro podamos alternar, pero pues yo creo que ahorita lo está haciendo muy bien y pues yo creo que no será necesario que yo lo alterne, creo que me quedaré con las ganas. En el caso, por ejemplo, de la dirección, ¿cómo fue el proceso? Porque bueno, sí es Emanuel, pero también es precisamente lo que él hace a través del movimiento con las manos en el caso de los títeres. Claro, sí, y sabes, una cosa muy interesante, cuando trabajas con personas ya de tanta experiencia, siempre estás un poquito como con pinzas, ¿no? De, híjole, o sea, ¿cómo le digo a este cuate, ¿no? Que tiene el triple de experiencia que yo, ¿cómo le digo? O sea, ¿cómo lo voy a dirigir? Pero pues es parte del proceso de irte conociendo y de... Lo que es muy bueno con Emanuel es que con tanta experiencia que tiene, pues Emanuel, o sea, a Emanuel le tocó, o sea, es un actor que viene, nuevamente voy a hablar del siglo pasado, ¿no? Y entonces, pues es un actor que le tocó Gurrola, que le tocó el maestro Azar, que le tocó el maestro Solé, ¿no? Entonces, está muy acostumbrado a trabajar como en esos términos de gente que hoy en día es complicado porque se han estado rompiendo afortunadamente los paradigmas que teníamos sobre las estructuras sociales, ¿no? Pero creo que para que el teatro funcione, pues deberíamos hablar todavía de un organigrama, ¿no? Entonces, donde el director donde no todo es teatro de creación colectiva, creo que es lo que pasa hoy, que los actores están muy metidos en la creación del montaje final, pero en este caso fue muy simple porque Emanuel resulta ser una persona
persona tiene muy claro el nivel como de las estructuras del organigrama dentro del teatro y las decisiones que tiene que tomar el director, pero al mismo tiempo es un tipo muy creativo, ya que lo pones en el terreno de los títeres, siempre está ahí como, oye, ¿y si esto lo resolvemos con una muñeca? Oye, ¿y si esto lo resolvemos con un juego de luces, no sé qué, no? Y entonces vuela mucho como productor también, Emanuel, o sea, te simplifica mucho las cosas porque Claro. también mientras estás, el texto ya será cosa de que algún día lo lean, ¿no? Entonces, el dramaturgo a la hora de escribir, pues mete muchas imágenes allí, y el mismo Emanuel me lo decía, ¿esto cómo lo vamos a resolver? Y yo siempre le respondía, oye, olvídate, o sea, eso es literatura, ¿no? Ya que empezó el proceso de montaje, hay que dejar al dramaturgo colgado por allá y vamos a trabajar como En esa personas. situación, ajá. Sí, y es al final lo que pasa, o sea, no le pierdes el respeto al dramaturgo, y más si me tienes a mí allí, o sea, es ok. O sea, tú escribiste eso en tu casa, solo, frente a tu computadora, nadie te estaba molestando, ahora tenemos que darle vida y eso Claro. implica tomar decisiones, editar, cambiar, modificar, ¿no? Y al final, pues así se va construyendo la obra, porque pues el teatro es asociación, es un trabajo colectivo, no me parece que sea un trabajo de autor, ¿no? Del director o del dramaturgo, sino esto se va construyendo, ¿no? Y pues es parte de la comunicación, ¿no? O sea, es como el amor o es como el odio o es como lo que tú quieras. Si no te puedes comunicar bien con la otra persona, pues es difícil que esto avance en ninguna dirección. Y creo que Manuel y yo tenemos muy buena comunicación en este momento. Pues la verdad es que está bastante interesante. Esta obra de la introducción al trabajo se presenta los sábados y domingos ahí en Santa María la Ribera, ¿verdad? De hecho, nada más estamos los sábados, Ah, ahorita los sábados. estamos ahorita, sábados 8 de la noche. De hecho, en octubre vamos a tratar de dar 2 funciones a la semana, Ah, pero muy bien. ahorita está en Santa María la Ribera, que esto queda, el Gabinete Basilache queda en María Enriqueta Camarillo, Ujú. está a 2 cuadras del kiosco Morisco, en Ah, muy la bien. Alameda que queda ahí en Santa María, entre la calle Sabino y la calle de Naranjo, ¿no? Entonces, como nada más aceptamos 10 personas, o sea, no estamos soltando toda la información porque nos pasó en las primeras 2 funciones que se quedaron personas afuera, Claro. lo cual sonaría como que bárbaro, se está cayendo el lugar de público, pero la verdad es que como nada más caben 10 personas, entonces pues inevitablemente se queda gente afuera, entonces no queremos que la gente se quede afuera, entonces para que no se queden afuera lo que les estamos pidiendo es que reserven, ¿no? Si pueden hacerlo en la página ahí están nuestras redes sociales, pero pueden preguntar directamente en el 55 23 21 94 65 y ahí reservan su lugar, ¿no? Y entonces ahí se comunican con nosotros, pero sí, sábados 8 de la noche, es más, la experiencia es muy rara porque si quieres puedes fumar, no Ah, es ok. obligatorio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Si por alguna razón tú no puedes ir a esa hora, ¿no? Sábados 8 de la noche, pero tienes un grupo de 6, 7 amigos que quieren ir contigo, pues nosotros damos la función el día que tú quieras, a la hora que tú puedas, ¿no? Nos adaptamos, ¿no? Y casi, casi como si llevaras una obra de teatro a tu casa, ¿no? Oye, pues está muy interesante. ¿Nos puedes repetir el teléfono y las redes sociales para hacer las reservaciones? Claro, si quieres hacerlo directamente, tenemos una página en Facebook que se llama Haruki Teatro MX, Haruki con H al principio y con K, como Haruki Murakami, Ajá. Haruki Teatro MX, ¿no? Ahí tenemos toda la información. Y si quieres contactarte directamente con nosotros por WhatsApp al 55 23 21 94 65, entonces reservamos tu lugar, vas con nosotros, te digo, si quieres fumar, puedes fumar, si no quieres fumar, no fumes, pero pues te puedes tomar una copa de vino de cortesía que nosotros te damos ahí, ¿no? Y pues ahí mismo nos agarras a jitomatazos durante la función, ¿no? No tenemos ningún inconveniente en la retroalimentación con el público, que al final pues esto lo hacemos para el público. Nosotros todavía tenemos esa idea de viejos, ¿no? De que el teatro sí necesitamos Claro. hacerlo más para el público que para rascarnos el ombligo nosotros. Oye, pues la verdad es que hemos disfrutado mucho la charla con Irán Molina hablando acerca de la introducción al tabaco. Recuerden, está los sábados a las 8 de la noche ahí en el gabinete Basilache, que está en María Enriqueta Camarillo de Pereira número 31, en Santa María la Ribera, muy cerquita del kiosco Morisco. Entonces, bueno, no se pierdan y sobre todo reserven porque el grupo es muy limitado y si tienen a lo mejor un grupo que quiera ver directamente la obra, pues pueden incluso armar ahí una función especial. Entonces repetimos el número de WhatsApp: 55 23 21 94 65. Lo voy a decir un Oye, poquito. Sí, adelante, no, y digo, si quieres para que la gente se anime, te dejo pues 2 cortesías para que, o sea, si hay alguien que se anime, si hay alguien de tu público que quiere ir a vernos, ¿no? Ah, Para muchísimas gracias.
¿no? Se lancen a vernos, ¿no? Entonces, no, tenemos temporada todo octubre, entonces todavía tenemos varias semanas, además de la última de septiembre, para que nos digan dos cortesías puedan ir. Perfecto, ahorita lo organizamos con nuestra querida productora Karen McLean y mientras tanto pues queremos agradecer a Irán Molina por estar con nosotros aquí en este lavadiario. No, güey, gracias a ustedes, qué gusto, ¿no? Que nos abran las puertas y pues nada, vamos a darle y ustedes también vayan a vernos, ¿no? Visítenos, los esperamos cuando gusten. Muchísimas gracias a Irán Molina aquí en este lavadiario.